Aprendizaje. Creatividad. Compañerismo. Trabajo en equipo. Emprendimiento. Ilusión. Pasión. Motivación. Somos los alumnos de segundo de bachillerato del Centro de Educación Samaniego y todos nosotros hemos desarrollado el proyecto Emprender para Incluir de la Fundación CEPAIN y todos nosotros somos EPI. Hola, ¿ya? Vale, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis todis. Como sabéis, soy Pedro Ortín, soy educador de la Fundación CEPAIN y me toca moderar esta interesante mesa. Está formada por profesores y profesoras de distintos institutos que han apostado un poco por la metodología y por esto del EPI, por esto del emprendimiento. El emprendimiento entendido en un sentido amplio del desarrollo y del conocimiento. Ahora hablaremos sobre eso, sobre qué hemos implicado el emprendimiento en cada una de las aulas, de los proyectos, de los profesores y bueno, en primer lugar agradecer a todos que estéis aquí ahora, porque muchos tendréis clase y tenéis vuestros líos y ahora cuando vaya presentando pues vamos al tema. Bien. Nos acompañan esta mañana Juan Carlos, que es profesor de literatura y lengua, corregidme cuando me equivoque, por favor, en el Instituto Virgen del Pasico de Torre Pacheco. Pablo Riquelme, con el que trabajo muy de cerca, compañero y amigo, profesor de economía, de emprendimiento y de un montón de cosas del Samaniego, de Alcantarilla. Joaquín Ruiz, que es el director del Colegio Miralmonte. Arantxa, que es lo propio también de economía y de emprendimiento en San Agustín, en Fuente Álamo. Y Francis, que es profesora de emprendimiento, me lo apunta aquí mi compañero, que es largo, profesora de módulo de empresa e iniciativa emprendedora y de los ciclos formativos y de innovación a la actividad empresarial y emprendedora en la ESO, en el CES de Vega Media. Hay muchas cosas que os caracterizan y vamos a... ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Puntualizar su entrada? No. Gracias y bienvenidos. ¿Vale? Vamos a hablar sobre educación y emprendimiento. Y ya está. ¿Queréis decir algo más? Pedro, a mí sí me gustaría pues aprovechar para agradecer a CEPAIN esta invitación y sobre todo que podamos hoy estar hablando de lo importante que es el emprendimiento en el mundo educativo. Porque yo creo que es algo, una asignatura pendiente, como estuvimos hablando esta mañana, que tenemos que darnos cuenta de que la verdadera transformación de la educación pasa por este tipo de enseñanzas y de metodologías. Gracias. Pienso lo mismo que tú. Creo que estamos todos un poco en la misma línea de enseñar de una manera diferente, enseñar competencias diferentes que no se suelen abordar en el sistema educativo. El trabajo en equipo, la escucha, el cuidado de los demás, el valor para enfrentar cosas nuevas, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo. Y bueno, a la vista de los resultados pues, me remito y de alguna manera soy las personas así más referentes que conozco de cerca dentro de los centros educativos que están apostando por cosas diferentes o por nuevas formas de enseñar. Y eso... Sí, Pedro, yo también quería dar el agradecimiento por la oportunidad y este foro de poder participar y señalar algo que me ha parecido y me ha llamado mucho la atención de las jornadas de hoy, que es el hecho de poder unir cosas que parece que están un poco aisladas en el tiempo, que es la educación con el mundo empresarial y también con un poco la labor política o que se está haciendo por parte de las instituciones en defensa de todo esto. Entonces, me ha parecido un acierto juntar esos tres bloques en una actividad de este tipo. O sea que enhorabuena y felicitaciones. Muy bien, gracias. Y yo
Pedro, suscribo lo que han dicho los compañeros y lo que me gustaría también es pensar que no vamos a ser unos pocos los que seguimos haciendo esto, sino que cada vez nos unamos más y que esto se vaya haciendo más grande porque creo que para los alumnos es necesario. Enhorabuena. Muy bien. ¿Arantxa? Pues, ¿qué os voy a decir? Nos conocemos, que lo que hacéis es mágico, porque traéis la ilusión con vuestro corazón y esa pasión que ponéis en el proyecto tan necesaria y que lo transmitís, ¿no? Lo sentís y lo transmitís y eso se nota. Aquí en el Colegio San Agustín, que tenemos muy interiorizados los valores cooperativos dentro de la economía social y el proyecto EPI se basa en eso y en la inclusión, pues os agradecemos muchísimo todo el trabajo que habéis hecho porque el alumnado se siente inspirado, identificado y a los docentes cuando habéis venido a darnos formaciones también ha sido una experiencia muy chula. Muchas gracias. Para todos los del proyecto EPI, para mis compañeros y para mí es un placer. Sobre todo cuando nos recibís tan bien, tan bonito, a mí me encanta. Entonces, vale, ya basta. Francis, ¿tú quieres comentar algo? Y ya empezamos con el tema que se nos va el tiempo así. Lo han dicho los compañeros, agradeceros pues esta iniciativa, poder introducir esta metodología en el aula y que haya más profesores efectivamente y más centros y que sirva de pie para que se vea la utilidad y nada más, y que seguimos funcionando y trabajando, ¿no? Pues sí, contigo estoy. Vale, pues nada, empezamos. Voy a hacer una serie de preguntas que hemos preparado para vosotros y vosotras, y en cualquier momento que queráis intervenir, por favor, hacerlo, que ya que esto es EPI, sabéis que en el aula potenciamos que todo se comenta, todo vale, y si sucede algo, sucede por algo, y lo teníamos que coger. Entonces, si a alguien le resuena cualquier pregunta, aunque llevan nombre, por favor, intervenir en cualquier momento. Y gracias. Y empezamos. La primera pregunta que tengo es para Pablo, de Samaniego. Para ti, EPI, ¿qué es? ¿Qué es el proyecto EPI dentro del aula? ¿Qué ha significado? Háblanos, Pablo, cuéntanos. Bueno, nosotros en Samaniego llevamos desarrollando el proyecto EPI en clase los 3 últimos años. Y para mí ha significado varias cosas. Por un lado, es un complemento a mis clases. Yo llevo utilizando varios años metodologías activas en el área de emprendimiento y este proyecto ha encajado desde el principio en el desarrollo de las clases porque vamos en la misma dirección. Por otro lado, me ha supuesto conocer a un equipo de buenos profesionales y mejores personas, como Susana, Pablo, Carlos y sobre todo mi juez Marín y el señor moderador de esta mesa, con los que me une el gusto y las ganas de hacer cosas nuevas e importantes en el aula. Y bueno, por último también descubrir cómo mis alumnos aprenden un montón de cosas divirtiéndose y disfrutando con ello. Así que soy EPI total. Gracias, Pablo. Con ganas de llorar. Llora. Arantxa, para ti, ¿cuál ha sido tu experiencia personal dentro del aula? ¿Vale? No solo con los profesores, con los alumnos, todo dentro del aula, tu experiencia personal. Pues dentro de la metodología de la BP, del aprendizaje basado en proyectos, como es la del proyecto EPI de economía social, me ha gustado mucho porque hace que los estudiantes realmente se acerquen al currículo. Hace que los estudiantes vean de verdad con un significado y un sentido esos contenidos, ¿no?, que tienen que estudiar, memorizar, pero que luego se les olvidan y no los viven igual que con esta metodología que han trabajado con el EPI. De esta manera, a los profes nos permite desarrollar sus competencias, desarrollar las habilidades, con las dinámicas, sobre todo cuando venís el personal del EPI, hacemos dinámicas de grupo, hacemos cosas diferentes que no es de tanto memorizar, es una manera de aprender y de desarrollarse como persona y como estudiante para su futuro, no solo académico, sino también para desarrollarse como persona, para tener una calidad profesional en su futuro.
Entonces ha sido, por supuesto, una experiencia recomendable y muy divertida. Gracias, Arantxa. Para mí personalmente también, y para nosotros también, para mí, que he estado en un par de ellas, también, vamos, lo tengo que reconocer. Joaquín, ¿por qué te parece interesante introducir el proyecto EPI en el aula? Bueno, así, boom. En el aula, y yo creo que dentro de lo que es la filosofía o el proyecto educativo de centro. Es fundamental que no se quede ceñido a las cuatro paredes de una clase o de un grupo aula. ¿Y por qué? Porque realmente desde nuestro centro llevamos trabajando ya bastantes años en lo que serían las metodologías activas, es un término que estamos utilizando todos los que estamos implementando. ¿Y qué se pretende con estas metodologías activas? Pues evidentemente el alumno sea el verdadero protagonista de ese aprendizaje. Y con eso lo decimos todo. Yo me acuerdo el primer día que estuvo Pablo Ortiz en nuestro centro, nos planteó lo que era emprender para incluir y entraba dentro de las sinergias y de los proyectos que nosotros como centro estábamos apostando. Daos cuenta que, por ejemplo, emprender para incluir, como hemos dicho anteriormente, el alumno se convierte en el centro de todo este proceso. Y además conseguimos que este aprendizaje parta de la experiencia del alumno, de sus propias vivencias. Y se fomenta sobre todo ese compromiso social y ético que muchas veces echamos en falta en muchísimos aspectos, pero también en el económico, la corresponsabilidad de los alumnos, se consigue una mayor autonomía, se trabaja en equipo de una forma, yo creo que productiva, porque comentabas antes que a veces en la educación pues no se conoce muy bien o no se trabaja mucho el trabajo en equipo. Quizá lo que se hace en las aulas es trabajos grupales y muchas veces sin un fin o una utilidad que los alumnos puedan ver. Entonces su nivel de motivación e implicación es menor. Sin embargo, el proyecto EPI pues te da esa oportunidad. La cooperación, nosotros como cooperativa de enseñanza, pues forma parte también de nuestro ideal y de nuestra misión como centro educativo. Y EPI trabaja muy bien esta parte. Si nos damos cuenta de todo lo que estoy comentando esta mañana, EPI supone para nosotros trabajar competencias clave del currículum, pero competencias clave que exige la sociedad de hoy y que permitirá hacer una formación completa de nuestros alumnos que además dé respuesta a una sociedad que cada vez es más compleja e incierta. Y con esto yo creo que fue lo que desde el primer día hubo una gran sintonía con Pablo y desde luego, como aquí se está diciendo, pues EPI forma parte también de la cultura de nuestro centro. Es curioso cómo estamos un poquito todos de acuerdo, ¿no? En cómo en las habilidades y en las cosas nuevas que se les enseña a los niños, o a los niños y a las niñas, la cooperación, la importancia de esa parte, ¿no? Porque casi siempre parece que nos enseñan que somos pequeñines desde la competitividad, o no, desde la competencia, tampoco sabría explicar muy bien cómo trabajando en grupo, trabajando en colaboración con los demás, parece que los resultados son mejores, o por lo menos la carga a la hora de hacer el trabajo es menor. Bueno, nosotros trabajamos con los niños y es verdad, ¿no? Y además parece que es como en búsqueda de la paz mundial, ¿no? Que colaboremos un poquito más. Bueno, que le toca a Francis. Francis, ¿qué destacarías en los momentos ¿qué destacarías del EPI? ¿Qué momentos destacarías de lo que has vivido dentro del aula? ¿Qué momentos, qué cosas has dicho tú? Wow, esto me ha gustado. Lo destaco, vaya. Y bueno, pues mira, cosas que han comentado los compañeros, sobre todo a mí una cosa que me ha enganchado mucho con EPI, el tema de la complicidad que se establece en el aula, entre los alumnos, con el técnico, con Carlos, que viene al aula, e incluso con el profesor, conmigo misma, ¿no? Porque cambia un poco el rol de profesor y ya incluso los alumnos entre ellos es una manera como de meterse más en el mundo laboral
Y bueno, ahí hay se hace una serie de actividades que tocan un aspecto personal que a lo mejor desde el ámbito más académico a veces no llegamos, ¿no? Ujú. Y entonces, pues todo eso evidentemente influye en el aula, mejora el clima de clase, a veces yo he visto cómo se han pulido pues, problemas o rencillas personales entre alumnos cuando se ven fuera precisamente de ese rol más académico y están en otro tipo de tareas y actividades. Y a mí eso me ha gustado mucho. Era un momento muy de compartir, de expresarse, de hablar, de participar, muy creativo y a mí eso me ha gustado mucho, la verdad. Hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una cosa que, antes de pasar a la siguiente pregunta, que es para Juan Carlos, vete preparando, Juan Carlos. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría comentar, lanzar así al aire, en qué medida, así, habéis notado, o cómo la pregunto, porque esto me acaba de ocurrir, ¿vale? Al estar como en un segundo plano dentro del aula, es decir, al estar presente, pero que no tienes que estar de una manera tan activa, ¿qué ha cambiado en vosotros? Por ejemplo, no sé, el hecho de poder observar los alumnos desde otro lado, incluso muchos de vosotros os habéis sentado ahí en un mismo pupitre, ¿no? Como detrás. Al observar desde ese punto de vista, ¿habéis aprendido algo nuevo? ¿Ha servido? ¿No? Lo dejo ahí. ¿O se os ocurre algo? Bueno, yo, por ejemplo, ya lo he comentado, que efectivamente yo como profesora tenía otro rol. Primero porque en muchas de las actividades participaba como ellos, como alumno, porque también quería participar desde dentro y ver. Y luego, pues, ellos mismos en la interacción ya no me encargo, soy yo la que dirige la clase, es el técnico de CEPAIN, es Carlos, ¿no? Entonces pues ellos me dicen, pues mira qué tal, no sé, hay una complicidad y bueno, yo a lo mejor por mi formación psicológica, pues ese tema del clima de aula, de las relaciones, de esa complicidad en el grupo, a mí me ha gustado mucho. ¿Algo más que queráis decir? Adelante. No. Arantxa, perdona, dale. Para mí, aunque yo intentaba meterme en las dinámicas con vosotros y tal, observando desde fuera, creo que una de las mejores cosas que tiene es conocer realmente al alumnado, o sea, conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades, que ellos mismos también, gracias a las dinámicas, se iban descubriendo, ¿no? Y ese autoconcepto de uno mismo y ese conocimiento de tus puntos fuertes, de tus puntos débiles, es lo que te hace que al final vayas bien encaminado académicamente en la vida y lo que te va a llevar al éxito. Entonces, para nosotros como profes, creo que es muy bueno saber cómo es realmente cada alumno para sacar lo mejor de él y que él mismo se conozca gracias a esas dinámicas que se trabajan en el proyecto para que él mismo saque lo mejor de él y sepa para dónde tiene que ir sus próximos años en el futuro. Ajá. Muy bien. Joaquín, ¿querías decir algo antes? Y también en línea de lo que estaban comentando, sobre todo Arantxa, en ese proceso de autoconocimiento y de maduración del alumno, es también muy importante y sobre todo las dinámicas que se han desarrollado en nuestro centro. Yo veía cómo conseguíamos el empoderamiento del alumno en ese espacio de creación y de aprendizaje. Y algo tan importante que yo siempre destaco cada vez que iniciamos un proyecto de emprendimiento, que es la empatía. Una empatía donde tenemos que saber escuchar qué nos proponen los demás. Escucha activa, esa observación. A veces cuando tú veías interactuar a compañeros y ellos se quedaban en el rol de observación, aprendían también muchísimas cosas. Y cuando uno va a emprender, como no atienda a los inputs de un alrededor, no va a servir lo que cree o lo va a hacer de forma incorrecta. Totalmente de acuerdo. Pedro, yo sí quería aquí añadir una cosa, que es que a mí me gustaría destacar, ahora que has hablado del papel del docente cuando está el técnico de CEPAIN, que nosotros llevamos ya 3 años trabajando, tú sabes que estás trabajando conmigo, y lo que quería destacar es el efecto sinergia, el efecto amplificación que tiene el poder colaborar entre los dos, ¿vale? Porque yo sé que es verdad que el proyecto es flexible, entonces sabes que lo hemos ido adaptando,
Cada año hemos ido haciendo una cosa diferente dependiendo de las características de los alumnos. Pero sí que siempre ha existido ese efecto, sinergia entre los dos, de conseguir cosas muy chulas, aportando cada uno nuestro granito de arena. Y eso sí me gustaría decir. Sí, yo quería, o sea, que estoy contigo porque yo formaba parte de ese tándem, cuando lo que no veía uno lo ve el otro. Entonces no se nos escapa nada. Y siempre hay una reflexión de después, cuando bajamos la escalera, cuando, ¿sabes?, aprovechamos para desayunar. ¿Te has dado cuenta de que esta persona ha actuado aquí ante esto, no sé cuánto? Pues no, pues mira, vamos a darle un poco de caña por este lado. Entonces, 4 ojos ven más que 2, lo sabemos que sí. Claro. Y Juan Carlos, no sé si quieres decir algo en este punto. Sí, yo a este respecto os estaba escuchando con mucha atención y me parece súper interesante y muy llamativo lo que estáis comentando. A mí lo que me surge al escuchar esto es evidentemente la necesidad de un cambio a nivel educativo de cuál es el rol que tiene el docente dentro del aula, y me parece que es un punto interesante porque, claro, nos hablan de emprender, o me llama mucho la atención el hecho de que, pues al final, con determinados proyectos como es el EPI, ¿no?, es cuando el emprendimiento entra en el aula, y creo que hacia donde debemos remar, si es el objetivo que se pretende, es que el docente tenga que cambiar un poco cuál es su papel dentro del aula. Y es que pues nosotros hemos sido educados y se nos ha formado para pues bueno, impartir materias de un modo, y la situación es tan cambiante y va a un ritmo tan vertiginoso que evidentemente no somos capaces de poder llevarlo todo, ¿no? Pero creo que sería un buen momento para pararnos y frenar para pensar dónde vamos y qué es lo que se pretende, y al mismo tiempo ir poco a poco posibilitando que estas actividades, estos proyectos, formen parte cada vez más de más asignaturas, y que no cueste tanto trabajo hacer un chaval emprender, tener iniciativas, tener creatividad, porque al final la materia prima con la que partimos, que es las inquietudes y la creatividad que ellos tienen dentro de sí mismos, que la tienen que descubrir, pues muchas veces creo que no se explota. Y en ese sentido creo que el papel que tiene que tener el docente, dado ahora que la información está al acceso de todo el mundo, el paradigma de vernos como una herramienta, como una conexión o como una guía del aprendizaje hacia ese descubrimiento y ese emprendimiento, que al final emprender es crear, ¿no? Y evidentemente estamos muy necesitados, con tanta información y algunas veces saturación de la información, detenernos a ver qué quiero crear, dónde puedo innovar, dónde yo soy capaz. Y en ese sentido, con lo que dicen los compañeros, está muy chulo el hecho de no solo sentarte en un pupitre, sino poder trabajar con los alumnos como docente en otro nivel que es más igualado a ellos, ¿no? Es decir, ya no el docente se tiene que ver como un docente, sino como un diálogo entre iguales, y sobre todo es súper chulo pues crear un espacio donde el alumno dialogue con el alumno, porque evidentemente en una comunicación los chavales no se expresan del mismo modo con nosotros, por mucho que no nos guste. Entonces, el diálogo entre ellos y su propio lenguaje y su manera de comunicarse, creo que muchas veces se potencia poco en las aulas, y creo que es necesario si lo que se pretende es esos fines sociales necesarios que estamos viendo en una situación tan cambiante, y que ya poco a poco el reloj va a marcha atrás, es decir, queda poca arena en el reloj y se está agotando el tiempo de tomar decisiones ya. Entonces veo un grupo de docentes muy concienciados, pero creo que debería ser, existe la necesidad de que esto se expanda y sea algo como casi obligatorio en todos los centros educativos. Vale. Más o menos, fíjate, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y te iba a preguntar en qué medida se enseña el emprendimiento dentro del aula, y el emprendimiento entendido en el sentido amplio, esa parte de iniciar algo nuevo, del cambio, de afrontar, pues eso, ¿no?, de salir de la zona de confort, este concepto que está tan de moda ahora. Y bueno, me has respondido que deberías meterse un poquito más, y iba a preguntarte si te parece buen tiempo, va suficiente tiempo, y evidentemente sí, y además, no lo es. Pedro, añadiría que creo que existe por parte del docente el miedo a tener que emprender o innovar, y gracias a vosotros
se pueden implementar determinadas técnicas o estrategias que a priori pueden resultar llamativas cuando deberíamos hacerlo más y formar parte de nuestro día a día más, y no solo en asignaturas como a lo mejor economía o una asignatura de emprendimiento o historia, sino que sea algo generalizado en todas las materias por una necesidad. Y bueno, y aunque al docente le dé un poco de miedo y tenga que tener esas pautas, que evidentemente es necesaria una formación y ayuda de profesionales como vosotros, pues también hay que pensar que las nuevas generaciones tienen mucho que decir y hay que enseñarles a emprender, porque el futuro que les espera es muy incierto. Es muy incierto. Es necesario más tiempo, sí. Vale, estoy de acuerdo contigo también. Siguiente pregunta, se nos echa el tiempo encima. Pablo, ¿has recibido mayor motivación en el alumnado? ¿De qué forma? Es decir, ¿crees que los alumnos están más motivados gracias a esto? Aunque tú ya venías trabajando cosas como el EPI, pero gracias al EPI has mejorado, ¿verdad? Sí, claro, tú lo sabes. Claro que el alumnado demuestra mucha motivación por el proyecto. Yo creo que lo importante es explicar a los alumnos qué se está haciendo y qué se está aprendiendo con ello. Y sabes que además terminamos las sesiones siempre con una puesta en común con los alumnos, donde expresan cómo se han sentido durante el desarrollo de las mismas, y ahí solo hay buenas vibraciones y ganas de que llegue en la próxima sesión EPI. Entonces creo que cuando ellos son conscientes de lo que están consiguiendo y además se lo pasan bien en clase, pues la motivación es total. Muy bien, verdad. Tenía que decirlo, porque yo estaba allí, la verdad. Bien, Arantxa, ¿recomendarías el proyecto? A ver, ¿recomendarías a profesores vamos, ¿cómo te lo preguntaría yo? ¿Recomendarías el proyecto EPI a profesores o profesionales que no lo han incorporado? Y el proyecto EPI, no solo como esto, sino la nueva forma de enseñar, el emprendimiento en su sentido amplio, ¿lo recomendaría? Sí. ¿Por qué? Pues sí, por supuesto. A ver, primero partiendo de que el proyecto EPI es un proyecto basado en la economía social y da al alumnado unos valores cooperativos, ¿no? Que aquí desde mi cole, desde el Colegio San Agustín, los valores cooperativos son muy importantes desde primaria. Ayuda a desarrollar no solo sus competencias y sus habilidades, sino en el desarrollo del crecimiento personal, ¿no? Para que aprendan esa parte a nivel de futuro. Y lo recomendaría a otros centros porque como estamos todos de acuerdo y todos mis compañeros han comentado también, pues el emprendimiento social es cada vez más importante en la sociedad y el modelo económico pues basado en la economía social es lo que va a hacer que en el futuro pues las tasas de desempleo disminuyan, sean autónomos, sean emprendedores para colaborar, crear empleo y para ellos mismos ir desarrollándose. O sea, que creo que es imprescindible y en el futuro todos los centros tendrán que pasar por el proyecto EPI o proyectos similares. Para que esto suceda, Joaquín, ¿qué tipo de barreras, gracias Arantxa, qué tipo de barreras crees que el sistema educativo pone a que nuevas formas de enseñar? Porque es verdad que cuando un profesor cierra la puerta del aula, lo que sucede dentro del aula, el responsable o la responsable es la persona que se encarga del tema. Pero para que entren proyectos o nuevas formas de enseñanza y el paradigma un poco cambie, ¿qué barreras crees que encontramos o que encontráis, sobre todo los directores o los docentes? A nivel de dirección, la verdad que hay muchísimas ofertas de proyectos, entonces nosotros ahí sí tenemos que hacer un cribado importante, ver realmente qué es lo que tiene un aspecto que se ligue con lo que es el proyecto educativo del centro y ahí tenemos que ser muy selectivos. Pero en cuanto, si ya nos vamos al proyecto EPI de cara a poderlo implementar, hay cosas muy importantes que habéis dicho. Una es el aspecto flexible que tiene y la capacidad que tiene de trabajar, por lo menos nosotros así lo estamos haciendo y por lo que estoy escuchando también de otros compañeros, se está haciendo en sus centros, y es que hay una muy buena sinergia con las personas que vienen de CEPAIN a los centros educativos.
Entonces yo creo que dificultades no tiene que haber ninguna en principio y sobre todo son más los beneficios que las dificultades que podemos obtener. Yo sé que muchas veces utilizamos, yo creo que más que aspectos reales son, yo creo que excusas o miedos que podamos tener a la hora de implementar proyectos y muchas veces utilizamos es que el currículum es muy rígido, es muy extenso, no me va a dar tiempo o puede ocurrir que a lo mejor los alumnos no se motiven con el proyecto, pero en el caso real de que estamos analizando es todo lo contrario, porque te permite trabajar en conjunta y hacerlo de una manera muy simple. Lo que sí nos está preocupando ahora mismo, y así lo trasladamos, por ejemplo, a Pablo Ortiz, pues este escenario actual, esta incertidumbre, que nos motiva que, por ejemplo, en la etapa de secundaria, pues tengamos 3 días de presencialidad una semana, 2 días de presencialidad otra, y entonces puede ocurrir que hay alumnos que no se vean pues igual de beneficiados en un proyecto que para nosotros es esencialmente presencial. No intentamos desarrollarlo de una forma online o telemática. Y también esa inquietud de volveremos a estar en confinamiento, porque el curso pasado tuvimos una interrupción desde el mes de marzo, ya que estábamos ilusionados a arrancar el proyecto, pues para nosotros fue un jarro de agua fría el volver a las casas y a interrumpir el proyecto. Entonces, esa yo creo que es la mayor inquietud o preocupación, que es cómo va a evolucionar toda esta situación de la pandemia. Si lo de la pandemia nos ha pillado todo, yo estaba deseando volver al aula ya, porque es verdad, estoy igual que la energía que se genera dentro del aula para mí es esencial. Pablo lo sabe, que lo que creamos ahí es la presencialidad casi obligado. Pero bueno, pues nada, pues adelante, ¿no? Tiramos para adelante. Francis, voy a pasarme la tercera pregunta que tenía, que me parece más interesante que la segunda. Y tu pregunta es, ¿qué papel deben jugar los centros educativos para desarrollar el espíritu emprendedor? Esto es, independientemente de que esté el EPI o no, que el EPI es simplemente una forma, simplemente o no, una nueva forma de enseñar, pero que las competencias del emprendimiento son las que se intentan llevar al aula de una manera vivencial. Y como decía Juan Carlos antes, las competencias del emprendedor se pueden establecer en cualquier asignatura. Él la trabaja en lengua. Pero, ¿qué crees qué papel deben jugar los centros educativos para meter estas habilidades o estas capacidades que las estamos llamando del emprendimiento, pero al final son casi de desarrollo personal? ¿Cómo las meteríamos en el aula? Pues yo desde luego pienso que los centros, y gracias, o sea, por supuesto tenemos el pie abierto porque ya el sistema educativo reconoce unas asignaturas ligadas a estas habilidades y las mete en el currículum y entonces genial, tenemos asignaturas en la ESO, tenemos asignaturas en los ciclos, independientemente de que efectivamente, como hablamos muchas veces de capacidades, cualidades, etcétera, personales o que se pueden entrenar, pues se puede abordar desde muchas materias. Pero ya tenemos materias para trabajar el emprendimiento, entonces pues yo creo que ahí tenemos ya todo el campo abierto. Y desde luego, para mí como profesora de este tipo de estas materias, para mí es imprescindible, pero a nivel de centro, en nuestro centro esto lo llevamos a rajatabla y somos pro el fomento del emprendimiento en todas las etapas desde primaria. Y bueno, y además también como decía también Arantxa, como ha estado comentando Arantxa, el hecho de ser cooperativa, de trabajar los valores cooperativos. Yo creo que esto también al final es una manera de predicar ejemplo. Entonces los alumnos, cuando tú les estás hablando de la figura del emprendedor, de las cualidades del emprendedor, los alumnos te miran y te preguntan y a veces piensan en profesores y bueno, también hilo esto con lo que comentaban Pablo y Juan Carlos de lo de la innovación en el aula, que al final hay que introducir metodologías nuevas, metodologías activas y todo esto pues está muy relacionado con el emprendimiento, es muy motivador para los alumnos, ellos mismos ven ese empoderamiento, ese crecimiento personal, esa evolución. Entonces, bueno, si no se hacen los centros educativos esto, ¿dónde se hace? Pues claro. Es un pie perfecto para esto, en mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo.
¿Alguien quiere puntualizar algo? Que veo que hay así como el gesto. Sí, No. yo además le diría a Francis que totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo pretendemos a las generaciones futuras que les vamos a regalar un mundo y les estamos regalando un mundo donde van a tener que tomar decisiones no creadas y que salga directamente del consenso de mirar no tanto por la perspectiva económica, sino por los acuerdos y ceder cada uno de su parte y poner sobre la mesa los valores sociales que evidentemente y al ser humano por encima del dinero, ¿cómo vamos a pretender que ellos de la noche a la mañana creen algo si no están educados en la creatividad? Es decir, hay que generar y hay que inventar ahora mucho más que antes y esto es una necesidad imperante sí o sí. Y muchos sectores de la sociedad, siendo adultos, no consiguen ponerse de acuerdo para hacerlo. Entonces, ahora mismo la educación tiene un papel clave en todo eso. Entonces, no solamente asignaturas que ya lo tienen, sino que el resto de asignaturas deberíamos todos trabajar en Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. Por eso decía que nosotros a nivel de centro es que esto lo calzamos porque viene a colación de cualquier materia, en cualquier asignatura se puede trabajar, pero desde luego habiendo ya reconocidas unas materias base, es que sí o sí no se puede escapar este tipo de contenido y de trabajo en el aula y bueno, se hace un poco continuo a lo largo del sistema educativo y es lo que tú vienes a decir también. No son adultos ya sin esta formación porque ya están empezando desde primaria prácticamente a formarse en este campo. Sí, a mí me gustaría añadir, porque estamos hablando de lo importante que es la creatividad, la innovación, pero también los centros educativos, en este caso las instituciones educativas, tenemos que dar un paso más. Y es conseguir, sobre todo, el compromiso, trabajar con ellos la resiliencia, estar dispuestos a enfrentarse a escenarios cambiantes, inciertos, que muchas veces les hace tirar la toalla y abandonar los proyectos. Y esa proactividad, a veces vemos muchísima creatividad en nuestros alumnos, pero esa falta de iniciativa, por lo tanto la iniciativa que es otro valor esencial en el emprendimiento, debemos también inculcársela. No quedarnos solamente en vamos a crear ideas, vamos a proponer aspectos, sino vamos a trabajar esa cultura del esfuerzo, de compromiso, de responsabilidad, que muchas veces vemos que carece la sociedad y también cuando planteamos un reto a nuestros alumnos, pues se queda a mitad. ¿Queréis decir algo más sobre esto? Guay, muy interesante. La verdad es que estamos todos de acuerdo, da un poco de rabia, ¿no? Porque no existe debate, ¿verdad, Juan Carlos? Ahora yo me pongo en contra, no te preocupes que ahora yo me pongo en contra. Eso es lo que estaba esperando. Sí, es difícil no estar de acuerdo en este ámbito. Vale, a ver si me ocurre una pregunta, tenía por aquí alguna, pero esta se la voy a lanzar a Pablo, que lleva mucho tiempo callado, porque estás ahí, ¿no? No has puesto un vídeo. Estoy escuchándote y viéndote como siempre. Vale, la dejo así a todos, que eligiendo de todo lo que se trabaja en el emprendimiento, en el EPI y en el emprendimiento, porque no nos apoderamos de esa cosa, de ese aprendizaje, lo transmitimos desde ahí. De las cosas que trabajamos en el aula y desde el proyecto EPI, ¿cuál creéis que a los alumnos les puede parecer más útil en el futuro? ¿O qué cositas que de las que vemos dentro, que las queréis, como mira, a mí me gusta, antes ha comentado Joaquín, la creatividad, no sé cuánto, ¿no? O la resiliencia, ¿no? Una cosa muy interesante que cada vez está más denostada o más necesaria. Yo que me preguntas, lo que tenemos que tener claro es que estamos formando personas. Yo no entiendo la educación como una serie de materias que se imparten y que tienen que examinar, ni que se tiene que hacer una EBAU, ni cosas de estas. Estamos formando personas. Y como estamos formando personas, y además ahora mismo en la actualidad le estamos dando pues unos ejemplos no muy buenos, gente de otra generación, ¿vale? Que luego nos metemos con los jóvenes, pero hay que ver los ejemplos que se le están dando todos los días desde la clase política y social, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas tienen que ver no solamente con el emprendimiento empresarial, sino con el emprendimiento personal.
Y entonces el emprendimiento personal tiene que ver con una adquisición de valores y una adquisición de habilidades, como pueden ser pues, habilidades blandas, como comunicación, habilidades sociales, empatía, responsabilidad, motivación, creatividad, que habéis hablado. También otro tipo de habilidades emprendedoras como resiliencia, que ha comentado Joaquín, muy importante en el momento en que vivimos, toma de decisiones, pues iniciativa, confianza en ellos mismos, también muy importante. Principios cooperativos, porque además nosotros somos cooperativas y los tenemos todos muy, muy claros y muy presentes siempre, como la ética, la igualdad, la solidaridad, ¿vale? El trabajo en equipo es súper importante en el aula, aunque estemos pasando este momento que tenemos que adaptarnos con los trabajos en equipo sin que puedan estar juntos. Y todo esto se hace dentro de un marco de respeto por los demás y de colaboración. Entonces, si hablamos de valores que se adquieren con el proyecto, la lista yo creo que es muy grande. Gracias, Pablo, por tu aportación. ¿Queréis decir algo más al respecto? ¿Qué pensáis? Como dice Pablo, la lista sería interminable. Y yo me quedaría con algunas palabras que nos decía Pablo, pero sobre todo, ahora mismo yo creo que desde los centros educativos tenemos que trabajar lo que carece la sociedad, la humildad, el compromiso ético, social. No se puede emprender o no se puede poner en marcha un negocio si realmente no va a haber esa parte de compromiso ético. Y luego la honestidad también, otro valor que tenemos que inculcarle a nuestros alumnos. Y cambiando un poco la parte de esa responsabilidad y de ese saber transmitir que todo lo que hacemos también es para que la sociedad avance y podamos avanzar como sociedad, por lo menos por lo que a mí me toca, yo trabajo muchísimo con los alumnos la capacidad de saber comunicar. Una comunicación que sea efectiva, que sea además comprometida, pero con mensajes claros que al final, cuando tú vayas a emprender, la gente entienda qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres vender, qué es lo que quieres transmitir, qué vas a aportar a la sociedad. Y si eso no sabemos hacerlo, nos hemos quedado en la fase final con una tarea incompleta. Vale, gracias. ¿Alguna cosita más? Antes de que de paso a una de las más divertidas que me pasan desde control. Que de las cosas que hemos trabajado, bueno, sabéis que una de las cosas que se trabaja, además, es hacer el aprendizaje divertido, ¿no? Que tiene el gaming, o gamificar, o hacerlo para que, bueno, que la emoción sea divertida del conocimiento y se fija, ¿no? ¿Qué de las cosas que hemos visto en el aula o habéis visto en el EPI, una anécdota que podáis contar, sin ponerle nombre, por supuesto? Una anécdota que digas tú. Bueno, Pablo y yo sabemos una muy buena, pero esa no la podemos contar. Pero ¿qué anécdota os ha pasado que digas tú, wow, me ha servido, esto es divertido, esto lo voy a utilizar para... Se me ha activado en la cabeza cualquier otra, ha servido de palanca incluso para ti? Yo lo sabes que siempre destaco, aparte de las anécdotas que no se puedan contar, como tú dices, destaco esa asamblea final, ¿vale? Donde se le pregunta a los alumnos qué han sentido. Que sabes tú que el año pasado teníamos un grupo de viernes a última hora, que había veces que Pedro y yo, cuando hablaban los alumnos de lo que habían sentido ese día en el aula, nos mirábamos y es que simplemente sonreíamos y ya no podíamos hablar más, porque había frases como en esta clase es el único sitio donde puedo ser yo, en esta clase puedo sentir a mis compañeros cerca, que en las demás no, pues gracias a vosotros estoy aprendiendo cosas de mí. Esto hablando, o sea, alumnos de lo que habían sentido en esa clase, ¿vale? Entonces eran cosas tan grandes que había veces que ni las comentábamos. Simplemente nos mirábamos y decíamos, hola, adiós, hasta la semana que viene. Porque, ¿verdad? Porque eran como muy grandes. Es verdad que en muchos grupos no ha pasado, pero el año pasado esos viernes a última hora eran especiales porque los alumnos cuando reflexionaban pues llegaban más allá de lo que nosotros habíamos planificado en la sesión y nos daba mucho gusto, ¿verdad?
Sí, cuando sonaba el timbre y no salían corriendo, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Y era como, bueno, ya ni aplauso casi. Y esa quinta hora de, ¿nos podemos quedar así, estamos bien, por favor? Sí, habla con el de Victoria, habla con el de Victoria. Yo no me... Y ya venía el que, yo no me voy, me quedo. Hostia, qué bonito, ¿eh? Qué Muy chulo, bonito. muy chulo. ¿Alguna anécdota que queráis comentar? Arantxa, Joaquín, Francis, Carlos. Coincido con, yo creo que son vivencias que a lo mejor las hemos tenido en los distintos centros que estamos participando, pero sobre todo yo destacaría, y que además yo muchas veces lo traslado al equipo de docentes, el sacar al alumno fuera, o sea, ese momento en el que los alumnos salen del aula, salen del espacio físico y se ven en el espacio abierto y ellos te transmiten, es que me siento más libre que estar en un pupitre, estar en el aula y estar aquí compartiendo un espacio abierto, fuera de lo que es el pabellón, pues también es un momento muy agradable. Y quizá deberíamos, como docentes, y ahora con el COVID que nos están animando a dar clases en el exterior, pues esto ya lo estábamos viviendo con vosotros y ver que no solamente se ciñe todo en cuatro paredes. Yo también quería comentar una cosa que me ha gustado mucho de la participación de EPI y ha sido momentos puntuales en los que, claro, como hemos comentado antes, el rol del profesor, ¿no?, es un poco diferente y está un poco más de espectador. Y he visto cómo alumnos, por ejemplo, diagnosticados de dificultades de aprendizaje o de tal, en este grupo y en este tipo de actividades y con este tipo de metodología se sentían más cómodos y se sentían menos diferentes al grupo, estaban más integrados. Incluso los propios compañeros se olvidaban un poco de ese diagnóstico, ese tal, y a mí eso, cuando lo veía desde fuera, decía, fíjate qué bien que se integran este tipo de alumnos en este tipo de actividades y con esta metodología, y a veces en otras clases, de otras, cuesta más trabajo, o están más... A mí eso me ha gustado mucho. La verdad es que da gusto verlos, ¿no? Sí. Trabajar. Sí, yo me quedo un poco con todo lo que está diciendo Joaquín. El hecho de salir fuera, que aparece que con el COVID ahora, de hecho en Samaniego hemos iniciado la actividad y estamos trabajando fuera, se puede trabajar igual. Bueno, en Samaniego decir que teníamos un aula espectacular, que es el salón de actos con las sillas movibles, por tanto teníamos un espacio para correr, si queríamos correr dentro del aula, pero fuera se puede jugar perfectamente y parece que con el COVID ahora nos vamos, pues vamos fuera, como no hay otra, joder, pues si está mejor, ¿no? Claro, esa es la... Totalmente de acuerdo, ¿no? Los cambios que está produciendo. Lo de online yo lo llevo fatal, pero bueno, ahí estamos. Yo quiero comentar una experiencia. Dime. Que a mí me salta. ¿Qué pasa aquí? No, como era una pregunta abierta. Juan Carlos, a ver, atención, señoras y señores, vamos. Juan Carlos quiere decir una experiencia. Aquí estoy. Bueno, yo creo que es de justicia y os lo merecéis. Voy a compartir un momento que seguro que a algunos de los presentes les va a sonar. Uno de los momentos más recientes y más bonitos que yo he podido vivir ha sido el momento en que los alumnos del cole, de Virgen del Pasico, los chavales concretamente del aula de debate, compartieron con vosotros la jornada de convivencia, y una de las cosas que me llevo y me encantó, y lo voy a introducir con otra cosa que considero que es importante, es ver cómo los adultos os dejasteis llevar y os emocionaron en ese momento de decir, jo, qué guay, ¿no? Existe un futuro y podemos creer en las futuras generaciones porque tienen el potencial, ¿no? Entonces, me parece súper chulo, y esto es darle la vuelta completa, ¿no? El ver que ya empiezan a caminar por su propio pie, tienen las iniciativas, siendo capaces incluso de captar y llamar la atención de un adulto que además quiere jugar, porque precisamente has pasado de puntillas por esto, pero yo creo que algo fundamental que tiene el EPI y que falta muchísimo en las aulas y que es el éxito de proyectos como este, es el juego. Fundamental. Y además creo que los alumnos
a los docentes que algunas veces seguimos, nos ponemos en plan clase magistral, dejan de seguirnos y dejan de creernos y dejan de motivarse por aprender, porque dejamos de jugar, aunque también es cierto que quien considera que el juego pues puede ser muy criticable y cómo vamos a enseñar jugando, ¿no? Pero creo que esa parte de darle credibilidad al docente en cuanto a que eres muy serio y lo que me transmites es demasiado serio como para que me atraiga, cuando se introduce el elemento del juego, y eso el EPI lo tiene, pues todos podemos jugar, tanto mayores como pequeños. Y esa parte se nos olvida. Y creo que hace falta jugar un poco más en las aulas. Sí, el juego es una cosa muy seria, ¿no? Una palabra lo que es bueno para ellos. El juego es una cosa muy seria. Yo recuerdo igual Pablo tú no te acuerdas, pero el hecho de un alumno, estábamos fuera hablando y tal, se acercó y había suspendido y pedía disculpas al niño por suspender, ¿sabes? Y era como, si es que no has estudiado. Lo voy a hacer mejor la próxima vez, de verdad. Lo siento, Pablo, siento haber suspendido. Y yo, pero ¿en serio? El niño pidiendo disculpas por suspender, ¿sabes? La oportunidad que, tirando lo que tú has dicho, Juan Carlos, de darnos la oportunidad de jugar, de pasárnoslo bien, de que ellos sientan que somos personas también. El reducir esas barreras que a veces montamos hacen que se reduzca la violencia, se reduzca la tensión entre el profesor y el alumno, y creo que a través del juego y todo esto hace que hablemos un idioma como poco parecido, ¿no? Nos queda poco tiempo, muy poco tiempo, y lo hacemos como lo hacemos muchas veces en las sesiones de EPI, y con esto cerramos, y ahora diré las gracias, aunque estoy agradecido, y nos vamos a ver más, o sea que esto no es un adiós, es un gracias por participar en esto. Una palabra que resuma para vosotros dos, o un titular de prensa muy cortico, un tuit chiquitito, que resuma o que describa lo que es para vosotros o ha sido para vosotros y o qué será para vosotros el EPI, por favor, y con esto y un bizcocho mañana a las 8. Pues yo diría que introducir la innovación en el aula, de alguna manera. Un buen principio, ¿no? Para empezar a innovar. A mí me gusta. Sí, más. Un buen pie. Yo diría emprender, jugar y aprender. Se lo tenía apuntado por ahí, ¿eh? No, pájaro. Pero ya estoy aprendiendo contigo a tener está cosas. Muy bien, está muy bien. Ha estado muy bien. ¿Más? Emprendiendo y comprometiendo a una generación que tiene el futuro en sus manos. Y además da gusto cuando pero lo tengo que matizar, cuando estuvimos con Juan Carlos, Fuen y yo que estábamos allí nos miramos y era como otro futuro es posible. ¿Te acuerdas? Llamamos una palabra que resumía esto que era futuro, ¿no? El otro futuro es posible porque los ves bonitos, con ganas de participar, bueno, en fin, ya está. ¿Qué más? ¿Palabras? Pues aprender jugando, y los jóvenes sois el futuro que vais a cambiar el mundo. Lo de joven lo dices por mí, ¿verdad? Es verdad, anda que no. Pues para mí el titular sería por fin, la locura entra en las aulas. El poeta. Qué bonito eso, es verdad. Y es verdad, mola un montón volverse loco, ¿eh? Sobre todo cuando al principio ves que están ahí como que no, ¿esto qué es? ¿Que esto qué es? Yo no quiero hacer nada, que esto me da mucha vergüenza. Que el H, profesor, que el H, profesor. Así, que el H, profesor. Yo esto no lo hago, yo no lo hago. Y luego ves que se rompen un montón de cosas con eso. Total. Ya, con la locura. Pedro, explicando las cosas a los alumnos bien, las entienden mucho mejor de lo que pensamos. Entonces, todo lo que es darle seriedad a esto, ellos al segundo día lo tienen clarísimo. Mucho más claro que todos los de alrededor. Sí, lo entienden perfectamente, es verdad. Yo espero que no solo a corto plazo, sino que en el futuro haya cosas que hayamos trabajado y que se le haya quedado para bien o para mal, por lo menos para identificarlas, ¿sabes? Luego ya lo que hagan con ello también forma parte de su vida personal. Estoy seguro de que la adquisición de estos valores es para siempre.
lo tengo más Sí. claro. Y tú le preguntas, Pedro, perdona, a los Dime. alumnos, si tú le preguntas por lo que, como dice, se les ha quedado o han aprendido, y es que es increíble que cómo con estas metodologías han interiorizado, ¿no?, lo que se les ha intentado transmitir y lo recuerdan mejor que el examen con el que han estado memorizando 7 días. Claro. Es verdad. Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? Yo, no sé si me falta alguien por decir su titular, no, lo habéis dicho todo. Yo os voy a dar las gracias porque creo que tengo que cortar ya una... ¿No, Carlos? He estado apuntando palabritas, corto ya, que han estado saliendo: empatía, empoderamiento, escucha activa, complicidad, ese observar desde segundo plano, la oportunidad, metodología activa, no sé qué. Son palabras súper chulas que estaban en todo esto. Gracias por hacerme formar parte de esto. Gracias a todos por venir. Gracias, nos vemos en las aulas. Aquí tenemos a Carlos, que quiere decir hola, que estaba ahí de apoyo. Adiós, hola a todos. Nos vamos ya, Carlos. Nos Ahí tenemos a vamos Carlos, que estaba de apoyo. Y tengo que cortar ya. Os quiero un montón, nos vemos pronto, me tenéis para siempre. Y a mí y a todo el equipo de EPI y a CEPAIN. Gracias. Gracias por por todo. participar. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.